García Núñez, presidente de la Fundación CITAP, fundador, creador y director durante muchos años de la Residencia Berzosa y autor de obras importantes sobre psicomotricidad y grafomotricidad, y que ha puesto como título, como ustedes ven, un título general sobre la propia Residencia Berzosa. Juan Antonio, cuando quieras. Sí, bueno, ya continuamos con el relato y yo quisiera desde aquí, ¿no? Desde este espacio y este momento, en este preciso encuentro, pues dedicamos con las palabras y las imágenes que a continuación se proyectarán un homenaje a la psicóloga que durante mucho. Está lleno de sombra el cuarto. Vagamente se oye de dos niños el triste y dulce cuchicheo. Fuera, los pájaros se arriman frioleros. Sus alas se entumecen bajo el gris de los cielos, y con su séquito de brumas, el nuevo año, arrastrando los pliegues de su manto de nieve, sonríe entre sollozos y canta tiritando. ¿Se siente en todo esto que falta alguna cosa? ¿No hay acaso una madre para estas criaturas? ¿Una madre de fresca sonrisa y triunfantes miradas? ¿Es que ha olvidado, en la noche, sola y adormilada, avivar una llama a las cenizas arrancada? ¿Amontonar sobre ellos edredones y lanas antes de abandonarlos gritándoles «perdón»? Pero esto es como un nido sin plumas ni calor, donde los pequeños pasan frío, no duermen, tienen miedo. Vuestro corazón lo ha intuido. No tienen madre estos niños. No hay madre en el hogar. Y el padre está muy lejos. Ahora los pequeños dormitan tristemente. Diríais al verlos que lloran mientras duermen. Tan hinchados están sus ojos y penoso es su aliento. Tienen tan sensible el corazón los pequeñuelos. ¡Ah! ¡Qué bella mañana, la mañana de aguinaldos! Cada uno en la noche había soñado con los suyos, algún sueño extraño donde se veían juguetes, caramelos vestidos de oro, centelleantes joyas, arremolinarse y bailar una danza sonora, luego huir bajo las cortinas y aparecer de nuevo. Despertaban al alba, se levantaban alegres con la boca hecha agua frotándose en los ojos. Los niños, muy felices, han soltado dos gritos. Allí, junto al lecho materno, bajo un bello rayo rosa, allí, sobre la gran alfombra, algo resplandece. Son medallones de plata, negros y blancos, de nácar y azabache, con centelleantes reflejos. Unos marquitos negros, unas coronas de cristal, con tres palabras grabadas en oro. A nuestra madre.
Bien. Yo tengo la suerte, no voy a utilizar la palabra relato, sino cuento, que es aquello a lo que se refería el poeta argentino de Juan Rulfo. El cuento del que yo voy a hablar todos lo conocéis, por lo tanto quiere decirse que intentaré yo ver si soy capaz de transmitir qué hay detrás de las palabras, porque Henri Vallon ya a principios del pasado siglo ya había hablado de que lo importante detrás de las palabras está el gesto, y detrás del gesto está la emoción que lo ha dinamitado, que ha permitido o nos puede permitir encontrar la verdad de lo que está detrás de la palabra. Y yo suelo utilizar mucho un concepto o una idea de un psicólogo ruso que hizo unos trabajos de investigación sobre el desarrollo psicológico infantil, que es Zaporozhye, después de la Segunda Guerra Mundial, en el que puso de manifiesto, o él hablaba, de que lo importante de la comunicación no es lo que va de un lugar a otro desde el punto de vista conceptual o de los conocimientos, sino la valoración que se hace de ello. El término valoración es un término que nos va a llevar fundamentalmente a la interacción y nos va a llevar al otro. Sin otro no hay posibilidad de desarrollo. Mi intervención propia, por llamarlo así, que yo no sé si tengo algo propio, va a estar complementada con palabras de otras personas, textos de otras personas. Los que me conocen durante muchísimo tiempo, yo soy empírico y me voy, por decirlo así, a buscar qué hay detrás de lo que yo estoy percibiendo o sintiendo, pero siempre lo hago después de la vivencia y de la relación. Por lo tanto, para mí lo de las palabras prestadas es una cosa absolutamente normal. Siempre hablo con palabras prestadas. Pero yo voy a hablar de un cuento que todos ustedes conocen, que es el cuento del niño turbulento. Allá por el primer tercio del siglo XX, Henri Vallon encontró allí a lo que nosotros llamamos hoy, de otra manera, pero el mismo cuento, trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Ese cuento que nos narró Vallon basándose en un trabajo específico, venía a plantear lo que más tarde nosotros utilizábamos en los pueblos, que era el término niño inquieto. Fue el padre de la psicomotricidad, fue el padre en definitiva del cuerpo, porque el cuerpo siempre se dice que es mediador. No, el cuerpo es la psique y la psique es el cuerpo. Aquí no hay mediación que valga. Es decir, que lo que se expresa, lo que nos anima, lo que nos permite el desarrollo de interactuar, no se puede separar. Es un absurdo, es el cuerpo y es la psique.
hoy ya empezamos a cuestionarnos si realmente Darwin llevaba razón, si realmente no fue la psique la que movilizó y cambió y produjo las modificaciones corporales, y no al contrario. Bueno, ese es un tema que lo dejo ahí. En ese sentido en el que yo me quiero mover, el cuento del niño turbulento, el cuento de los trastornos con déficit de atención, no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado son las formas de los adultos de enfrentarse a ese problema. CITAP es un acrónimo muy complicado, que a veces cuando me lo preguntan hasta me da vergüenza decirlo, porque expresaba la pretenciosidad de cuando era joven. Centro de Investigaciones de Técnicas Aplicadas de la Psicomotricidad. No se me ocurre nada más que decirlo hoy para defenderme. Yo solo utilizo ya CITAP como entidad, porque nace hace ya aproximadamente 36 años y tiene su base también en otro continuador de Henri Vallon, que fue un paisano nuestro, exiliado en Francia y que hizo toda su vida allí, que fue el profesor Ajuria Guerra, que sentó las bases formales de lo que fue la intervención de la psicomotricidad del cuerpo en el campo clínico. Nosotros hemos pensado siempre que la práctica de la psicomotricidad es una entidad, como decía, recíproca de interacciones entre el cuerpo y la psique, esta unidad. No entendemos la motricidad, nosotros no la entendemos solo como habilidades corporales para la realización del acto, sino que esa motricidad, en este caso ya acción del cuerpo y la psique, es mediadora de la expresión y, por lo tanto, al expresarse se produce la modificación. Sin expresión, las modificaciones son complejas. No voy a entrar en ello. Por lo tanto, nosotros entendemos que las conductas no deben de entenderse desde la funcionalidad de la acción, sino que, a su vez, ser aceptadas como expresión de un estado psíquico que busca su presencia para afirmarse, para ser reconocido en su demanda de interacción. Este es un aspecto que vamos a ver que es importante porque tiene una gran conexión con el principio de la agresividad o violencia del joven, del niño, en que la entendemos solo como una respuesta agresiva hacia el medio. Nosotros la entendemos fundamentalmente como una llamada de comunicación. Si no la comprendiéramos desde la comunicación, de la necesidad de comunicación, no podríamos aceptar la agresividad. Y si no aceptamos la agresividad, no hay modificación posible. Posibilitar la expresión es necesariamente para nosotros crear espacios para que se pueda manifestar y desarrollar la psique. Y es la respuesta que se le dé a este deseo del ser la que definirá los términos del diálogo entre el otro y yo, negándolo o aceptándolo. Desde luego, vaya por delante que la negación de la manifestación del otro, sea la que sea, solo conducirá al reforzamiento de su unilateralidad, en el que lo normal y lo anormal
simplemente se invierte o, en el mejor de los casos, se difumina. ¿Quién el que sabría decir con certeza quién es el anormal? ¿El que busca ser reconocido aunque emplee métodos o formas no adaptadas? ¿O el que no comprende dicha pretensión reaccionando ante ella con los mismos métodos o formas que el primero utiliza, con los efectos perversos que ello va a provocar? En los llamados trastornos del comportamiento de nuestros menores, hablo de residencia verzosa, estas actuaciones se observan como necesidad de satisfacciones inmediatas, provocando reacciones en cortocircuito que no corresponde a lo que el mundo en que se desenvuelven esperan de ello, provocando con ello renuncia o autocastigo, así como una conducta a la vez más rebelde si cabe, que les va a llevar a tener sentimientos de mayor incomprensión, desobediencia, llegando, por supuesto, a la violencia. Los sentimientos que les acompañan, de miedo, de ansiedad y abandono que sienten al pensar que sus padres les van o les han abandonado, les van a provocar aún más sentimientos de miedo, pesadillas e incluso somatizaciones. Ante ello, la respuesta en bucle del entorno suele caracterizarse por la inadecuación de sentimientos e incomprensión de las conductas de los niños, lo que va a provocar reacciones más agresivas, más inadaptadas, que unidos a estos sentimientos de desvalimiento hacen que el entorno vea cada vez más al niño como hostil y él a su vez se sienta cada vez más incomprendido y, por supuesto, con la poca ayuda percibida por parte de los adultos que le rodean. A grosso modo, este parece ser el modo de relación del menor con el entorno antes de entrar en nuestra residencia. ¿Cómo encarar este modo de interactuar socialmente para intentar abrir otras vías diferentes en la comunicación? Puesto que reconocemos y comprendemos que este modo de proceder tiene su fundamento, debemos abordar su problemática aceptando la existencia de fuerzas internas que están operando para dificultar e impedir la creación de un nuevo camino de reconocimiento del propio sujeto. A nuestro entender, la poderosa fuerza que opera para impedir salir de esa situación cerrada en la que el menor se encuentra, generadora de impotencia para el profesional que desconozca su dimensión, es la faceta negativa de una de las manifestaciones de lo que se denomina en psicología profunda el arquetipo de la madre. En el fondo, el menor se encuentra atrapado por esta proyección. El arquetipo se expresa, por un lado, en la dualidad que conocemos de protectora, dadora de vida, nutriente físico y generadora de espacios de libertad para las fantasías. Y por el otro, el que no queremos reconocer, devoradora, negando todo espacio que no sea el propio. ¿Cómo conciliar estos opuestos en los que dar vida implica pagar tributos tan descomunales? Y si esos tributos son tan descomunales, debe de ser sin duda porque lo que se da debe ser asimismo descomunal. No somos los profesionales los que podamos ayudar al menor en su estancada situación a, entre comillas, a matar, ni tan siquiera simbólicamente, a una madre que no pudo o supo desplegar en su momento su faz protectora. Ni siquiera podemos decir cómo se hace eso, porque simplemente no lo sabemos. Pero sí sabemos que cuantos más esfuerzos hagamos por hacer ver de una u otra manera que su madre es ahora la residencia, con sugerencias más o menos bien intencionadas, como que aquí es donde va a encontrar cobijo, nutrientes materiales, afectivos, espirituales, etc.,
más lejos estaremos de poder ayudar al niño para liberarse de las cadenas que le hacen sufrir. No, para nosotros la respuesta no está en negar a la madre, que no ha sido capaz de protegerlo del padre o de sí misma, sino en trabajar para que la relación con ella pueda restablecerse, para que el vínculo de apego pueda hacer su función de desplegar y hacer resurgir el arquetipo de la buena madre, desde la seguridad que da al niño disponer de un espacio institucional donde cobijarse cuando se sienta débil y precise de su protección, su residencia. No siempre va a ser posible reconstruir el vínculo con la madre, ni tan siquiera a veces para que el niño pueda liberarse de esa fantasía que la aprisiona y le impide vivir por él mismo. Pero en el reconocimiento de ese espacio de la madre, haciendo todo lo que esté en nuestras manos para procurárselo, a la vez que le protegemos de él cuando es preciso, modulando y adaptando la relación en tiempo y espacio, está la respuesta. Vamos a aceptar, puesto que es un hecho y nuestra obligación ante ello, que debemos proteger al menor de un espacio que le impedía el desarrollo y le producía enormes sufrimientos al no poder enfrentarse a ello, pero también con la construcción en paralelo de otro espacio generador de seguridad, confianza y respeto de su dolor, que es la residencia. No caeremos en ningún momento en el error de culpabilizar a su núcleo familiar, a la madre, de sus desdichas. Trabajaremos para que poco a poco pueda llegar a integrar este espacio que le proporciona otras vías para su desarrollo que su familia no supo o pudo dar. El niño del que nos ocupamos no tiene espacio interior consciente y sus reacciones responden a fuerzas primitivas que buscan ser reconocidas. ¿Quién es capaz de reconocer que ha sido abandonado sin rebelarse? ¿Quién es capaz de aceptar el sentimiento de haber sido, entre comillas, raptado, ya sea como manipulación del adulto o como creación de una fantasía para defenderse de un hecho real de maltrato? Ante esa situación, la respuesta del niño es siempre la del rechazo violento, con manifestaciones de conductas disruptivas, auto o heteroagresivas. Siempre va a ser así. Ello representa la defensa de la vida, el espacio que se pone a disposición del niño para elaborar nuevas formas de expresar su situación debe de ser contenedor y a la vez dinámico, favorecedor de la acción. El problema más difícil de comprender para nosotros los profesionales surge en la base de todo el proceso de creación. Y utilizo la palabra con la intención, sí, de creación, de nuevas vías de desarrollo para provocar, permitir el acto de la contención. Si nos vamos a un diccionario sencillo, el acto de contener significa llevar o encerrar dentro de sí una cosa a otra. También dice que es reprimir o sujetar el movimiento o impulso de un cuerpo. También dice reprimir o moderar una pasión. El continente del acto es lo que contiene, también cosa que contiene en sí a otra. El contenido, lo que se contiene dentro de una cosa, y también aire del semblante y actitud y compostura del cuerpo. Y también, finalmente, que se conduce con moderación y templanza. En estos acercamientos al significado o los significados del acto de contener, nosotros vamos a intentar encontrar el sentido de la contención, tanto desde el punto de vista corporal como psíquico. Se contiene para sujetar el movimiento y refrenar la pasión. Se contiene para procurar moderación y templanza. El acto de la contención es un diálogo. Es en el que se precisa esa contención para buscar los límites, el marco para su acción
desde la percepción que el niño va a tener de la fuerza del que contiene para sentirse estar seguro y protegido en los momentos en que siente que no controla sus impulsos que le impiden aceptar y explorar nuevas vías de interacción. Por ello, para poder contener, se requiere disponer corporal y psíquicamente de todo aquello de lo que carece el que es contenido, para que la vivencia de la contención pueda ser percibida e integrada en el espacio interno del otro. Las contenciones, como sabéis, con nuestros niños, en los primeros meses fueron terribles por la fuerza física y el tiempo que demandaban para poder alcanzar ese diálogo. En algunos casos fue necesaria la contención que queremos evitar, la hospitalaria. Hoy podemos decir que las contenciones como manifestaciones de sujeción del movimiento apenas se producen. El espacio contenedor ha pasado a ser el terapéutico, mientras se producían los pulsos en el que el diálogo quedaba circunscrito al propio acto de contener, el espacio interno para fantasear, para imaginar, estaba bloqueado. Y con ello la posibilidad de la interiorización de las normas y el desarrollo de las tareas de socialización. Cuando el acto de la contención alcanzaba su sentido en el dar aire del semblante y actitud y compostura del cuerpo, se iniciaba el proceso de la ideación, del reconocimiento mediante la expresión de los conflictos que anudan al alma en los espacios terapéuticos y creativos. Nuestras herramientas, teniendo en cuenta que no hablamos de un menor, sino un grupo de niños y niñas, que al menor roce de uno de ellos se desencadena un verdadero cataclismo en el resto, deben ir todas ellas orientadas al reforzamiento de la percepción de ese diálogo tónico, de ese diálogo corporal con lo que la contención ha hecho visible. Aquí, por ejemplo, la contención, una de las contenciones más importantes que llevamos a cabo en la relación con el caballo, con lo que ello implica de tener que adaptarse, de adaptar al tono, a las reacciones del animal, ha sido impresionante por los ajustes tónicos, posturales y el sentimiento especialmente que la monta ha producido en nuestros menores. Ello ha influido posteriormente junto a los trabajos de la terapia psicomotora y de relajación, a la percepción de que se puede controlar el cuerpo, prevenir y actuar sobre su descarga proveniente de los estados irritativos y ansiógenos. Con ello las normas que nos damos podían empezar a ser interiorizadas. Claro, detrás del caballo hay miles de años de domesticación, miles de años en los que el ser humano demostraba la fuerza y el poder que tenía sobre el animal. Detrás del caballo hay una gran simbología, todos los procesos de relación, en definitiva, del poder con el sujeto. En este caso, el caballo. Eso es lo mismo, que le anima al niño a llevar a cabo esa posibilidad de adaptarse a ese animal que sabe, intuye y percibe como ningún otro. Precisamente nuestros niños que son tan impulsivos, con tantas dificultades de control, etc. Y sin embargo, todos, sin excepción, aman el caballo y se nos vuelven maravillosos jinetes. No entendemos por qué, pero si ese diálogo tónico no lo vemos solo como una adaptación puramente funcional, sino que hay una adaptación simbólica, hay una adaptación de relación entre el animal y él, no entenderíamos o entenderíamos poco. Yo voy a terminar porque van a hablar cada uno de los componentes del equipo, de los aspectos
En el año 2009, a mí siempre me gusta y me ha gustado encargar a profesionales externos la evaluación de qué piensan ellos, qué está pasando aquí, porque yo todavía no lo sé, a pesar que intuya, pero es complicado, ¿no? Porque los que llevan a la práctica el trabajo no tienen mucha conciencia de otros procesos que se están moviendo en lo subterráneo, ¿no? Y la parte más importante para mí es lo subterráneo. En el año 2009 nosotros encargamos a un consultor de las Naciones Unidas, que algunos de vosotros podréis conocer, don José María Caller, un estudio en relación a los aspectos básicos de funcionamiento de la residencia Berzosa, con el objeto de sustentar la formación, pues, de su metodología de intervención. Yo he cogido unos puntos muy rápidos de él. Dice él: la aproximación totalizadora hacia la infancia implica utilizar un concepto de persona en su máxima amplitud, en su integridad. El niño es antes de nada una persona y por tanto no puede ser comprendido al margen de los procesos de construcción del ser humano. El aceptar que el niño se va construyendo desde las relaciones con la totalidad que le afecta y que se nos presenta fragmentada en su praxis por nuestros sistemas clasificatorios, implica primero que dispone de notables posibilidades de cambiar su ser. Nuevas interacciones han de ir produciendo otras representaciones, vivencias e imágenes que modificarán la posición y relevancia de la persona reconstruida. Este modo de entender la construcción del ser es la interpretación que hace de lo que era Residencia Berzosa. Permite a CITAP desarrollar este principio que no queda limitado a la generalidad, sino que se manifiesta en cada uno de los campos fundamentales en los que se produce el crecimiento de la persona. Si la persona, el niño, es el resultado de sus relaciones, resulta difícil que pueda construirse un niño saludable sin la coexistencia de unos otros significativos sanos. Si los otros son básicos para construir la salud, no pueden afrontarse las alteraciones de la misma, o lo que se denomina enfermedad, desde otra perspectiva, sin analizar y comprender las relaciones en que está envuelto el niño. Puede afirmarse desde esta concepción que la salud mental es sobre todo de naturaleza social, aunque se produzca en trastornos también físicos. Por lo tanto, carece de sentido establecer terapias dirigidas a terminar con los problemas físicos del niño trastornado si no se abordan los psicosociales que están en el origen de las perturbaciones. Los fármacos no pueden resolver lo que pertenece al ámbito de la etiología. El niño se educa en su relación con su familia, la comunidad, la sociedad, la naturaleza y, por supuesto, consigo mismo y su imaginario, que se desarrolla condicionado por todas las demás relaciones. La imaginación, como la libertad que dijera el poeta, es presa de la palabra y esta de su tiempo y sus circunstancias. Desde CITAP, el peso principal recae en la familia, atribuyendo a su disfuncionalidad la característica perturbadora sobresaliente, ello sin dejar de contemplar la posición socioeconómica de esta, ya que ambas posiciones, la familiar y la socioeconómica, comparten la misma naturaleza social. La comunicación es el principal medio de desarrollo de las relaciones humanas y, por tanto, debe de considerarse esencial para entender los trastornos en la construcción saludable del niño. Al menos, dice él, así parece concebirlo CITAP. Y finalmente dice: si la comunicación permite comprender cómo se construye el niño, el cuerpo nos ofrece una representación simbólica y sensible de la comunicación misma. Hay que destacar que desde esta concepción los trastornos mentales son perturbaciones sociales, que se manifiestan y reproducen a través del cuerpo y sus representaciones. Como se ha mencionado, lo social está representado en todas las relaciones reales o simbólicas en las que está inmerso el niño o adolescente. El mayor o menor énfasis en la familia o en categorías sociales más extensas no supone en sí una contradicción, aunque sí una cierta diferencia que en la praxis
afecta a la metodología de intervención para la reconstrucción de la salud. Y finalmente, en el año 2009, en paralelo, encargamos a un doctor, don Pedro González de la Flor, que era especialista, digo era porque se murió muy joven, en un accidente, especialista en medicina preventiva y salud pública del Hospital General de Jaén, evaluar la efectividad de la intervención en residencia berzosa, pero hecho ahora desde el tema del consumo de fármacos. En ese estudio, de cuyos resultados dimos cuenta, pero él presentó el trabajo en el Congreso Nacional de Calidad Asistencial, que se celebró en Sevilla en octubre de 2009, y en el 138 Congreso Anual de Salud Pública de Estados Unidos, que se celebró en noviembre en Denver de 2010, entresacamos, ¿no?, la síntesis de sus resultados, que planteaba una pregunta base en sus objetivos. ¿Es el consumo de fármacos una necesidad del entorno o del niño? A las conclusiones que él llegó: en relación al tratamiento tradicional, el programa ha supuesto un cambio radical en el abordaje del problema de salud existente. Las causas del problema de estos niños se analizaron desde un enfoque multidisciplinar por todos los miembros del equipo técnico y se cuantificaron mediante escalas objetivas de medición seleccionada. El proyecto se llevó a cabo mediante recursos materiales de espacio residencial, terapéuticos, de psicomotricidad, relajación y psicoterapia, talleres y el entorno residencial apropiado dentro de un proyecto que también es educativo y que oiréis hablar. Los resultados del proyecto se pudieron calificar de espectaculares, destacando el hecho de que todos los niños estudiados han eliminado, en la mayoría de los casos, reducido significativamente en otros su modificación psiquiátrica previa, y que incluso han sido reevaluados de sus patologías psiquiátricas anteriores hacia diagnósticos mucho más leves. En relación con las dimensiones de las escalas clínicas, socioeducativas, de personalidad y maduración afectiva y sus hábitos sociales, las diferencias tras el programa también estadísticamente han sido muy significativas. Por lo tanto, él terminó que las soluciones aportadas por el programa hasta el momento, tras 6 años de funcionamiento del centro, ha contribuido a solucionar básicamente la problemática de la estructura de intervención residencial, de nuestra propia estructura residencial, de intervención residencial. Me quedan 5 minutos y por supuesto que ni los acabo. Y ya está, y si hay alguna pregunta mejor. Muchas gracias. Vale.